tardes a todos. Vamos a iniciar con este tema que es el número 35 de esta serie Un Salvador para Todos, y el día de hoy vamos a estar viendo este tema que se llama la transfiguración, un pasaje muy interesante y muy importante también en lo que hemos visto que ya es el ascenso del Señor hacia Jerusalén, de la manera en que lo describe Lucas. Y vamos a estar viendo del versículo 28 al 36, así que va a estar nutridito. Para los que gusten anotar, los pasajes paralelos de Lucas 9, 28 y 36 es Mateo 17 del 1 al 8 y Marcos 9 del 2 al 8. Sí, del 2 al 8. Entonces, yo no sé ustedes, yo he escuchado algunos mensajes en relación a la transfiguración, y pues lo que yo he escuchado, el entendimiento que yo tenía es que, bueno, generalmente se nos ha dicho, ¿verdad?, de que no quedarnos allá en el monte con el Señor en la transfiguración y buscar hacer enramadas y quedarnos cómodos, sino que debemos de descender al valle donde está la gente, donde están las necesidades, porque un verdadero discípulo debe de bajar a la montaña y debe de ir a encontrarse con las necesidades de la gente. Y entonces, bueno, eso es lo que yo no sé, repito a ustedes, realmente no es un pasaje que se toque mucho. Al menos yo no he escuchado muchos mensajes o enseñanzas con respecto a este tema, pero la verdad es que es muy rico, tiene cosas bien importantes, bien claves para entender pues toda la obra del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ir entrando un poquito de lleno ahí, pero la narración que hace Lucas de este acontecimiento, bueno, está matizado, ¿verdad? Porque en sí la narración de la transfiguración tiene distintos matices según los presenta cada uno de los sinópticos. Por eso es importante leerlos, ¿verdad? Todos los pasajes paralelos, porque no hay contradicciones ninguna entre ninguno de los relatos, pero como lo hemos dicho cualquier cantidad de veces, siempre hay una provisión muy enriquecedora de detalles que nos permiten ver un panorama más completo de qué es todo lo que ocurre en un determinado pasaje, en este caso en el de la transfiguración. Si nosotros hacemos un poquito de memoria, vamos a recordar, por ejemplo, que Satanás procuró durante todo el tiempo del ministerio del Señor que no llegara a la cruz. ¿Sí? Por un lado es que no llegara a la cruz, ¿verdad? Insistió tanto cuando fue tentado, ¿verdad? No vayas, no necesitas, yo te entrego todos los reinos de este mundo, ¿verdad? Y insistió por todos los medios, ¿verdad? A su alcance. En algún momento incluso intentó, ¿verdad? En el principio de la vida del Señor, intentó que muriese, ¿sí? Utilizando a Herodes para que pues acabara con él desde niño, pero después ya siendo grande intentó que fuera apedreado, que muriera despeñado allá en Nazaret. Recordaremos ese pasaje, ¿verdad? De tal manera que otra vez que la cruz no tuviera lugar. En el capítulo anterior vimos también cómo hubo una insinuación, ¿recuerdan ustedes? Ahí de parte de Pedro, que el Señor le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Porque en palabras de él procuraba persuadirlo para que evitase el sufrimiento y la muerte cuando era necesario que él pasara por eso, porque estaba siendo identificado él como el Mesías sufriente, como lo hemos dicho, que está en Isaías 53. Entonces, la decisión del Señor de afrontar la cruz
se proclama en distintas ocasiones, ¿verdad?, que Él mismo la anuncia a sus discípulos. Ahora, la sombra de la cruz cubrirá a partir de aquí, desde aquí hasta Jerusalén, ¿verdad?, todas las etapas del camino que sigue. Y bueno, la determinación del Señor es de entregar su vida para salvación, para que pudiera llevarse a cabo esa reconciliación, esa redención del hombre, ¿verdad?, que corresponde precisamente a la realización en el tiempo de esa historia humana o de la historia humana del plan que tuvo pues desde antes de la fundación del mundo de salvar por parte de Dios. Entonces fue algo que fue establecido por Dios, repito, antes de la creación. Entonces vamos a entrar ya de lleno ahí al pasaje de Lucas 9, en donde el versículo, me voy a adelantar con, con este versículo de 2 Timoteo 1:9, donde se lee: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, bueno, el Señor había sido reconocido, ¿verdad?, ya por los 12 como el Mesías, como el Cristo. Ellos admiraban su persona, ¿verdad?, habían visto sus obras, habían visto su poder. Sin embargo, la gloriosa visión de la deidad de Cristo estaba todavía cubierta por, vamos a llamarlo así, por el velo de su humanidad. No lo habían visto en gloria, habían visto su poder, habían creído en él ya, pero no habían visto desplegado, vamos a decir, esa deidad de una manera que fuera extraordinaria, por así llamarlo. El que iba a morir, es decir, el Señor, por el pecado del mundo, no era un mero hombre. Por grande que fuese, si Dios manifestado, es Dios manifestado en carne, pero es el Verbo eterno hecho un hombre del tiempo y del espacio. Entonces, vemos ya ahora sí en Lucas 9:28, la Nueva Versión Internacional, se lee así: unos 8 días después de decir esto, aquí es muy importante el conectar, cuando dice de decir esto, es conectar los dos versículos anteriores porque van ligados. Ahorita los vamos a leer. Dice: acompañado de Pedro, Juan y Santiago, subió a una montaña a orar. Subrayen eso, ¿sí? Pero repito, los versículos anteriores, que son el 26 y el 27, se lee así: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Además, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte, sino hasta haber visto el reino de Dios. Ponga atención ahí en esto, porque inmediatamente viene la transfiguración. Bueno, una semana después prácticamente. En el versículo 27 está esa promesa de que algunos de los que estaban ahí con él, de algunos de los discípulos, no morirían hasta que viesen el reino de Dios. Entonces, aquí, en este versículo, en el 28, ya se inicia ese cumplimiento de la promesa. No tardó mucho tiempo, una semana, ¿verdad? Es lo que nos dice Lucas, como 8 días después, ¿verdad? Mateo y Lucas dicen 6 días, entonces no hay contradicción, simplemente hay un conteo distinto, ¿sí? Lucas está contando a partir del día que inicia hasta el día que termina. Entonces, aunque, bueno, realmente iba a manifestar el Señor, se estaba refiriendo aquí la gloria del reino de Dios, ¿verdad? Pero lo que Lucas está destacando aquí es de que el Señor subió a orar. Y ahorita van a ver por qué a Pedro, Juan y Santiago. Esto es muy importante.
Son de esos detalles que tenemos que irlos amarrando y que tenemos que ir viendo cómo hay ciertos patrones que el Señor va trazando a lo largo de su ministerio, va trazando algunos patrones, ¿sí? Entonces, bueno, nos dice aquí solamente que subió a orar. La oración, para Lucas, la oración siempre procede o precede en muchas veces en el ministerio del Señor, cuando va a haber algún hecho que tenga una relevancia, ¿sí? Algo muy especial. Y eso es lo que ocurre en la transfiguración, ¿verdad? Todo eso se produjo mientras el Señor estaba orando en presencia de los discípulos. Entonces, para evitar confusiones, fíjense bien, tanto Lucas como Mateo y Marcos da los nombres de esos 3 discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo o Santiago, ¿verdad? Se trata de, ponga atención aquí porque esto es lo clave, se trata de 3 testigos concordantes en el testimonio, porque eso era suficiente para atestiguar como algo verdadero. Cuando había un juicio se necesitaban 3 testigos, 2 o 3 testigos, ¿verdad? Para que hubiera un testimonio eficaz. Eso es lo que establecía la ley, eso es lo que se establece ahí en Deuteronomio 17:6 y 19:15. Entonces, por eso también el Señor dijo, ¿verdad? Allá en Mateo, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, estos 3 testigos son los mismos que estuvieron en Getsemaní, de manera que ellos podían testificar de la omnipotencia del Señor. Ellos, esos 3, estuvieron en la resurrección de la hija de Jairo, ¿sí? Evidentemente, estuvieron aquí también en la transfiguración. Estuvieron, repito, en la agonía, más adelante en la agonía de Getsemaní. Entonces, esto es importante tenerlo. ¿Por qué ellos 3? ¿Por qué ellos 3? Porque ellos iban a dar testimonio y eran sencillamente testigos, ¿verdad? Que hacían que el testimonio fuera eficaz. Entonces, la manifestación del reino de Dios se iba a hacer visible para esos 3 como el Señor los prometió. De aquí algunos de ustedes no van a morir hasta ver el reino, ¿sí? Entonces, siendo suficiente estos 3 para dar testimonio de aquel extraordinario acontecimiento que iba a tener lugar ahí en ese monte. Que repito, no nos dice en ninguno de los sinópticos qué monte era, porque realmente no es relevante, ¿verdad? Versículo 29 se lee así: mientras oraba, su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y radiante. Lucas destaca el rostro del Señor, ¿sí? Los otros mencionan que se puso resplandeciente, ¿verdad? Marcos y Mateo. Pero hace notar que la apariencia, cuando dice su rostro se transformó, hace notar que la apariencia se hizo otra. Es decir, que el aspecto de Jesús cambió, se transfiguró, que se manifestó en otro aspecto. Literalmente quiere decir se hizo distinto. No sabemos exactamente cómo, ¿verdad? Si era solamente por el resplandor, no nos dice. Podemos ver en algunos pasajes en Apocalipsis, ¿verdad? Por ejemplo, Juan lo llega a ver y tiene una visión. Cuando vemos allá en Apocalipsis 1, es una visión bien tremenda del Señor en su gloria, ¿no? Ya del Señor glorificado, pero lo ve en su majestad, en su gloria, y dice que cayó como muerto, ¿verdad? Delante de él. Entonces no sabemos exactamente
cómo se veía, qué características tenía el rostro. Ninguna parte lo describe. Dice que resplandeció, que era una gloria. ¿Está bien? Pero Lucas dice que su rostro se transformó. Entonces el Señor se manifestó en otro aspecto. Ahora, esto también lo vemos ya al final, una vez el Señor resucitado, ¿recuerdan? Con los que iban ahí en el camino de Emaús, Él iba hablando con ellos y lo vieron, pero no lo reconocieron. Hasta después supieron que era Él. Pero aquí nos habla de que la expresión visible de la forma personal revelaba la condición de siervo, ¿verdad? En semejanza de hombre, en contraste con la divina. Aquí estaba lleno de majestad, estaba lleno de gloria. Es decir, Él no podría manifestarse en la forma gloriosa de Dios si no fuese verdaderamente Dios. Esto es clave, porque este pasaje de la transfiguración, no me voy a meter por ahí, pero los liberales o los que abogan por la teología liberal dicen, no, bueno, ese es un pasaje ficticio, eso es algo imaginario, eso es algo metafórico, eso es solamente una alegoría, pero realmente no hubo ninguna transformación. No, la Biblia dice que sí. Entonces, algo importante aclarar aquí es de que no se trata de la transformación de la esencia de Jesús. Él siguió siendo el mismo, sino que esta esencia se hace visible delante de los 3 discípulos que Él escogió, ¿verdad? Es decir, se está presentando delante de ellos en una forma distinta que era conocida para ellos. Esto fue algo pues impactante, ¿verdad? Entonces, eso les permitía a ellos entender la realidad del reino de los cielos o del reino de Dios y la realidad del rey en la manifestación de su reino. Es decir, que la manifestación del reino de Dios no tenía nada que ver con la forma que ellos pensaban cómo iba a ser, cómo se iba a ver, pero les estaba dejando solamente les estaba dando un botoncito de esto. Entonces, el pastor Samuel Pérez Millos dice lo siguiente: en la transfiguración, por decirlo de una forma comprensible a todos, el siervo abrió un poco su traje de trabajo, que era la humanidad, y permitió trascender al exterior la gloria propia de su eterna deidad. ¡Fua! Estando ahí con ellos, ¿verdad? Sencillamente les dejó, es como cuando traen el overol, ¿verdad? Es como que se hizo tantito así, se bajó tantito aquí el cierre, ¿verdad? O se desabotonó poquito y les dejó ver su eterna deidad. O sea, fue algo muy impactante para ellos. Seguimos con el pasaje, vamos al versículo 30. Cuando estaba en todo eso, dice, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. ¡Ay, qué impresión! El Señor está orando, se sube, les dice, vengan para acá, voy a estar orando, acompáñenme. Y en eso ellos vieron este resplandor, sus vestiduras se ponen intensas, Él se transforma y de repente, ¡pum!, aparecen estos 2 personajes que de momento igual ellos no ubicaban quiénes eran, pero eran Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Escucha bien, en los tiempos en que el Evangelio de Lucas fue escrito, esto serviría para refutar a quienes pretendían que de alguna manera Jesús contradecía las Escrituras, ¿sí? Es decir, por un lado, los judíos que veían vamos a llamarlo así, al cristianismo como una aberración, como una herejía, ¿verdad? O dentro de la fe
de sus antepasados, ¿verdad? Cosas que decían, no, este se hizo igual a Dios y este es un hereje y qué bueno que lo crucificaron. Entonces, por otra parte, estaban aquellos gentiles que se declaraban cristianos, ¿verdad? Y que decían que el judaísmo y que sus tradiciones pues eran falsas y que las escrituras judías pues como que nada tenían que ver pues con la fe verdadera, ¿no? Había quienes se decían que se declaraban, repito, cristianos, ¿no? Y que de hecho hubo algún personaje por ahí que recortó Marción, ¿verdad? Que recortó, hizo su propia versión de la Biblia, ¿verdad? Para empezar, eliminó todo el Antiguo Testamento y dejó prácticamente pedazos, ¿verdad? Algunas cartas de Pablo, tasajeó, en otras palabras, descuartizó las escrituras porque decía, no, Jesús no tiene nada que ver con ese Dios del Antiguo Testamento. Y hoy en día hay quienes piensan así. Entonces, al estar aquí el Señor, ¿sí? Manifestándose glorioso, pero también está conversando con Moisés y con Elías, que son personajes muy importantes, ¿sí? Que están en las escrituras y que son muy importantes para Israel. Entonces, vemos también, por ejemplo, cómo el apóstol Pablo enseña, ¿sí? Allá en primera, bueno, si gustan anotarlo, ahí en primera los Corintios 15, 22 al 24, nos dice que dentro del programa de resurrección, ¿verdad? Que el Señor tenía, que todo se iba a producir en su debido orden, ¿verdad? Nos habla que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, es decir, de Moisés, Elías, Abraham, ¿sí? Todos aquellos que fueron justificados por la fe, iba a tener lugar en el tiempo, o eso es lo que la Escritura nos dice, que tendría lugar en el tiempo de la segunda venida del Señor, ¿sí? Que sería una resurrección que no iba a tener lugar justamente en el mismo tiempo de la resurrección de los santos en la iglesia, que nos dice en primera los Tesalonicenses 4:16, ¿verdad? Que cuando el Señor viniera, Él iba, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros que estamos aquí nos encontraremos con Él, pero las Escrituras nos menciona, ¿verdad?, que los santos del Antiguo Testamento resucitarán una vez que Él ya venga y que toque tierra por segunda vez. Entonces eso es clave, ¿verdad?, para entenderlo aquí. Entonces, las dos figuras, ¿verdad?, de Moisés y de Elías, claramente representan la ley y los profetas. Esto es un modo común de referirse en aquella época a la totalidad de las Escrituras. Hay referencias en donde dice la ley y los profetas. Entendemos la ley, la Torá, ¿verdad? Los 5 primeros libros y de ahí en adelante todos los profetas, ¿verdad? Ahí incluye los salmos, incluye los sapienciales, etcétera. Pero es todo. Se está refiriendo a todas las escrituras. Esto es clave tenerlo presente. Entonces, los discípulos vieron al Señor glorioso en compañía de estos dos santos del Antiguo Testamento. Cuando me refiero a santos, no es en el sentido que la Iglesia de Roma los beatificados. No. Aquí santos es de que fueron apartados por y para Dios, ¿sí? Como lo somos nosotros en este tiempo. Entonces ellos estaban viendo, fíjense bien, un anticipo de lo que sería el reino de Dios en ese futuro escatológico. Es decir, en donde entrarían en juego, en donde estarían juntos, aunque en tiempos distintos, se iban a ir dando estas reuniones y las manifestaciones de los del Antiguo Testamento y de esta nueva dispensación que es la iglesia, ¿sí? Entonces seguimos leyendo. Versículo 31. Dice, tenían un aspecto glorioso. Tenían un aspecto glorioso.
Recuérdense que estaban conversando con el Señor y Lucas es el único que nos dice de qué estaban hablando. Dice, y hablaban de la partida de Jesús. Esto también textualmente se lee y hablaban del éxodo de Jesús, ¿sí? Que él iba a cumplir en Jerusalén. Ustedes se recuerdan en la enseñanza anterior cuando el Señor les preguntó, ¿verdad? Esa pregunta tan importante, ¿verdad? Y ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y ya Pedro, bueno, pues tú eres el Cristo, etcétera, etcétera. Les ordena, ¿verdad? Que no lo digan, que tenían que ir a Jerusalén, que era necesario que él padeciera, ¿verdad? En manos de los escribas, de los sacerdotes, ¿sí? Pero que fuera a la cruz, que muriera, que iba a resucitar, que iba a ascender. Todo esto, él se los anticipó y aquí nos dice que ellos estaban precisamente hablando de eso. Entonces, imagínense ustedes este testimonio que estaban recibiendo y el impacto que estaban teniendo ahí estos discípulos. Entonces, la transfiguración tiene relación con la partida del Señor, ¿sí? Lucas dice que tanto Moisés como Elías estaban siendo vistos, que habían aparecido, ¿verdad? Esto es, que se hicieron presentes visiblemente. Entonces, aparecieron rodeados de gloria, de un esplendor o de un resplandor, lo que nos indica que los discípulos pudieron ver la gloriosa manifestación del anticipo del reino de Dios. Eso precisamente que el Señor les dijo, algunos de ustedes, ¿sí? Algunos no van a morir hasta que vean el reino de Dios. Bueno, aquí se estaba cumpliendo. Solo Lucas, repito, revela el tema de la conversación de Moisés y Elías con el Señor, diciendo que hablaban de su salida o que hablaban de su partida, textualmente de su éxodo que tendría lugar o que iba a ocurrir en Jerusalén. Entonces, ni Marcos ni Mateo nos dice de qué estaban hablando. Sí nos dice que estaban aterrados. De hecho, Mateo dice que cuando vieron esto, que cayeron sobre sus rostros y que tuvieron gran temor, pero que el Señor se les acercó, ¿verdad? Que los tocó, que les puso la mano y los animó y que les dijo, pues levántense, no tengan temor, todo va a estar bien, tranquilos, ¿sí? Pero fue impactante. Pero Lucas es específico. Es muy puntual en esto y eso es muy clave, hermanos, para entender el desarrollo que viene adelante. Entonces, la gloria de la resurrección y ascensión podía hacer que superase cualquier temor de esa experiencia, ¿sí? La certeza de la compañía divina permitiría superar totalmente la soledad en que iba a estar tanto de los hombres como de los suyos, y en especial la intensidad de la muerte espiritual, ¿sí? De esa separación del Padre en las horas de las tinieblas ahí en la cruz. Entonces, esto también es importante porque aquí el Señor está recibiendo ánimo, está recibiendo fortaleza, ¿sí? Aparece, ¿verdad? Esta magnífica gloria estando ahí y se muestra en gloria, ¿verdad? Como el Rey de Reyes, como el Señor de los Señores, junto con la referencia a la muerte que el Señor les había hablado, ¿verdad? Y que ellos evidentemente hasta aquí todavía no terminaban de entender. Ya se los había dicho en varias ocasiones, pero no lo alcanzaban a entender. ¿Cómo nos pasa así, verdad? Híjole, ¿cómo nos pasa así? A veces como el Señor nos dice una cosa y otra y nos repite y nos vuelve a hablar y muchas veces nosotros seguimos en las mismas. Así que bueno, aquí el Señor como hombre pues estaba siendo fortalecido, ¿verdad? En ese momento. Seguimos avanzando con el versículo 32. Dice, Pedro,
y sus compañeros estaban rendidos de sueño. Pero cuando se despabilaron, vieron su gloria y a los dos personajes que estaban con él. Entonces Lucas informa que este relato de los discípulos que estuvieron ahí con Jesús, ¿verdad? Mientras él estaba orando. Y esto nos deja ver que ya era de noche, ¿sí? Porque no es como que, subimos aquí al cerro y mira nomás qué discípulos tan dormilones. En todos lados nada más se quedaban tantito quietos y se quedaban dormidos. Vamos a orar y me quedo dormido. No, es que ya era de noche. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalles, ¿sí? No sabemos cuánto tiempo estuvo orando, ¿verdad? Ni si lo hizo en silencio, si lo estuvo haciendo en voz audible. Posiblemente los discípulos, debido al sueño, se durmieron o quizás dormitaron durante la oración en algún momento, ¿verdad? Y en un determinado momento se despertaron, nos dice aquí que se despabilaron para encontrarse con la escena de la transfiguración. Entonces Lucas da un detalle muy, muy particular, ¿verdad? Porque eso tampoco ni Mateo ni Marcos menciona que se habían dormido, ¿sí? Esto, repito, nos indica que esta transfiguración sucedió en la noche, ¿sí? Si nosotros brincamos hasta el versículo 37, que eso ya nos ocupará en el siguiente tema, si Dios nos ayuda, nos dice al día siguiente de esto. Es decir, ocurre la transfiguración y al día siguiente pasa lo que pasó, ¿verdad? Y que veremos. Ya descienden, ¿verdad? Ya bajaron a donde estaba la gente, ¿verdad? Donde estaban los demás discípulos. Pero vean qué importante es leer los pasajes paralelos, ¿no? Cómo se van enriqueciendo. Y bueno, hay quienes dicen, no, pues es que hay contradicción porque Lucas no mencionó esto, sí, pero mencionó esto otro y eso enriquece. Sí, pero es que Lucas dice 8 días y estos otros 2 dicen que 6, como lo mencionamos. Sí, pero es que contaban diferente. No son detalles importantes, ¿sí? Pero cuadren, inserten todos los detalles que da uno y otro y vamos a ver el panorama bastante más completo. Entonces continuamos con el versículo 33. Mientras estos se apartaban de Jesús, es decir, Moisés y Elías, no nos dice cuánto tiempo estuvieron, ¿sí? No nos habla de cuánto tiempo estuvieron, pero sí sí nos indica de qué estuvieron hablando. Yo no me puedo imaginar la cara de asombro, de susto que estaban teniendo ellos al estar escuchando en viva voz a Moisés, a Elías, al Señor. Híjole. Dice, pero bueno, dice, mientras se apartaban de Jesús, Pedro, ¿verdad? Sin saber lo que estaba diciendo, propuso, Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Aquí, miren, pónganme atención aquí, porque aquí está parte esencial de este pasaje, ¿sí? Y de esta enseñanza. El apóstol, esta propuesta de hagamos, los otros evangelios dicen unas enramadas, ¿sí? Esto nos habla de pues en dónde cobijarse, ¿sí? Pero él consideraba que aquel lugar, que ese acontecimiento era muy bueno para ellos. Sí, dice, esto es buenísimo para nosotros. La Nueva Versión Internacional lo traduce, qué bien que estemos aquí, ¿sí? Hay un adjetivo aquí que es qué bueno o qué bien, ¿verdad? En el griego, que es kalos, que tiene el sentido no solo de que sea bueno, sino de que también es hermoso, de que es excelente, que es bienvenido. Fíjense que
por ejemplo, en la actualidad, en el griego, cuando uno da las gracias, cuando vas a decir gracias, dices Efcharistopoli, ¿no? Es como decir muchas gracias. Y se responde un de nada como parakaló. Ahí está, como decir bienvenido, fue un placer, me dio mucho gusto. Incluso cuando alguien llega a un lugar para decir hola, bienvenido, se utiliza parakaló. Entonces ahí está ese kalos, ¿sí? Es la misma raíz. El asunto es de que esa situación en la que se encontraba era para Pedro, esto es lo óptimo, que así se quede el asunto. Ya, ok, vamos a Jerusalén, pero así, esto está muy bueno. El asunto es esto, lo que Pedro iba a proponer a Jesús es que permaneciese en su gloria sin ir a Jerusalén para sufrir y morir. ¿Sí? Pedro no estaba hablando de una estancia temporal. Cuando dice, hagamos, nosotros hacen ramadas, ¿verdad? Aquí lo está traduciendo como albergue, como una morada, pero la idea de Pedro es, no, aquí esto que sea permanente, que así se quede el asunto, ya que, ay, qué cosas esas estás hablando de ir a Jerusalén, pues sí, vamos para allá, celebremos la Pascua allá, pero no andes diciendo que te van a hacer sufrir y que vas a morir, ¿sí? Lo que indica es ese deseo de prolongar indefinidamente la estancia en ese lugar y con ello la manifestación de la gloria de Jesús. O sea, Señor, estás glorioso, te ves impresionante, así quédate. Así ya, mira, ya ganaste, ya, estamos contigo. Me doy a entender. Podría sonar un poco exagerado todo lo que estoy diciendo, pero es que ese es el sentido que estaba teniendo precisamente lo que Pedro estaba diciendo. Y Lucas dice, no sabía lo que decía. Sin sentido. Es notable apreciar que Pedro seguía, ¿verdad? A lo mejor inconscientemente con ese pensamiento que era contrario a la voluntad de Dios, con relación al final de la obra redentora que tenía que llevar a cabo ahí en Jerusalén. ¿Se fijan? Recuerden lo que dijimos en un principio, cómo Satanás intentó evitar cualquier cantidad de veces de que fuera a la cruz. Vamos a leer desde los versículos 34 al 36 y vámonos ya perfilando para el final. Versículo 34 se lee así. Estaba hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió y al entrar en la nube se asustaron. ¿Verdad? La gloria de Dios. Esto, acuérdense, aquí hay una conexión. Recuerden que ellos eran judíos, ¿sí? Tenían muy presente cuando estás hablando de Moisés, estás hablando de la nube que desciende. Estás hablando de una manifestación de lo que se conoce como la Shekinah de Dios, la gloria de Dios, ¿verdad? Esa gloria, esa nube que llenaba el templo y que dice que los sacerdotes no podían ministrar, que era tan denso, tan espeso, que no podían hacer nada. Era como estar así, lo mismo que describe Isaías allá en el capítulo 6. Pero dice, se asustaron. Entonces, dice versículo 35, salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. En otras palabras, o sea, es el que yo envío, ¿sí? Escúchenlo a él, crean, pongan su confianza en él. O sea, después de oírse la voz, Jesús quedó solo. Híjole, dice, los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. Yo creo que es
es muy difícil encontrar palabras en el lenguaje humano para poder describir todas estas acciones. Nos puede acercar a la imaginación. Algunos que tengan una imaginación más vívida, más grande, a lo mejor lo pueden ver con más claridad o más efusivamente al menos. Pero es muy difícil en vocabulario, en palabras humanas, describir todo esto que ocurrió aquí, ¿verdad? El cúmulo, la mezcla de emociones, de temor, de alegría, de impresión, ¿sí? De confusión, incluso, con esa nube que ellos sabían que estaban dentro de la presencia de Dios. Esa revelación que estaban teniendo ya no era una cuestión de visiones, de sueños, ya es una revelación de presencia, ¿sí? Entonces, sorprendentemente, la nube les mostraba que estaban en la presencia de Dios. ¡Híjole! Esto, ¿verdad?, completa el cuadro anticipado de lo que sería la venida del reino de Dios con poder. Junto con la persona del rey, que ahí estaba, ¿verdad? También iban a estar los santos de la antigua dispensación, ¿verdad? Los que ya mencionamos en el Antiguo Testamento, y los de la iglesia, representados los primeros, ¿por quiénes? Por Elías y por Moisés, y los de la iglesia, bueno, pues por los 3 discípulos que estaban ahí. Ahí estaban representados todo, fíjense, es decir, todo el reino de Dios estaba representado ahí, la presencia de Dios ahí en pleno, ¿verdad? La persona del rey y todos sus santos de todos los tiempos. ¡Ay, jole! ¡Qué maravilloso! Bueno, a mí me parece maravilloso, ¿verdad? Entonces, miren, era necesario otra vez para estos 3 discípulos oír nuevamente ese testimonio que respondía a la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Sí? Cuando el Señor les preguntó a ellos, ellos respondieron en boca de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero aquí ya el Padre estaba hablando a ellos, ¿verdad? Con una voz natural, plenamente audible y que entendieron perfectamente, con toda claridad. No fue eso fue un relámpago, ¿qué pasó? Como en el bautizo, ¿verdad? Del Señor, que vino esa voz y algunos dijeron, esto tronó, otros no, fue la voz de Dios. Aquí no hubo duda. Escucharon eso. Ellos escucharon eso. Este es mi hijo. Otras versiones dicen, este es mi amado hijo. Aquí nos dice, el escogido, mi escogido. Y está bien, todo es lo mismo. Entonces, por eso ese calificativo es usado en contraste con otros servidores de Dios. ¿Cuál calificativo? El mi elegido, ¿sí? Porque en el caso de Moisés y de Elías, bueno, ellos fueron como muchos otros, como los mismos discípulos habían sido elegidos para ciertas misiones, para ciertos propósitos de honra a Dios. Pero en ninguna manera podían compararse con la misión redentora, ¿verdad?, del elegido de Dios, de su Hijo enviado. Entonces, qué bueno que está Moisés, qué bueno los profetas, qué bueno Abraham. Sí. Pero mi hijo, ese es el enviado, ese es mi escogido, ¿sí? Para llevar a cabo la redención. Nadie más puede llevarla a cabo. Es como si les estuviera diciendo eso, ¿verdad? O sea, que les quede claro, muchachos, nadie más. Y ustedes van a ser testigos hasta los confines de la tierra, ¿verdad?, de que nadie, en la persona de nadie más, se puede llevar a cabo la redención que no sea en mi Hijo, en mi amado, en mi elegido, en quien yo les envío. Entonces, concluimos. Jesucristo, con la transfiguración delante de esos 3 testigos, hizo visible la realidad de su condición divino-humana. De modo que aquellos 3 entendiesen
que el Verbo que en su naturaleza humana daría su vida y sufriría en manos de pecadores, era realmente el Hijo de Dios en carne humana. Entonces, durante el tiempo que restó, a partir de ahí hasta la resurrección, ellos guardaron silencio, ¿sí? Pero bueno, cumplido el tiempo, cumplido ese tiempo señalado por el Señor, la transfiguración, que era algo esencial, ¿sí? Pues era para dar a conocer ese testimonio de que ellos vieron visiblemente la gloria del Rey. Por eso Pedro ahí escribe después, nosotros lo vimos en su gloria, ahí en el Monte Santo se refiere, ¿verdad? Vemos cómo el Evangelio proclama la deidad de Jesús. Por tanto, esa transfiguración representa la visión de esa gloria delante de 3 testigos. Entonces, nosotros podemos ver cómo nos indica, ¿verdad? Aquí Lucas, que ellos no le dijeron nada a nadie, pero en Marcos se lee que el Señor les dijo, no le digan nada a nadie hasta después que yo resucite. Ya después que resucite, entonces díganlo. Mientras no, guárdenlo. Nada más dice que hablaban entre ellos, así como que esto qué quiere decir. Todo esto que vimos, ¿qué es? O sea, no lo alcanzaban a entender. Entonces, la verdad de las cosas es de que no siempre somos capaces de ver por la fe la majestad de nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? El asunto es de que no hay disculpa alguna para un creyente hoy en día de no hacerlo, porque podemos acceder continuamente al trono de la gracia en cada momento, ¿verdad? Porque además se nos invita a hacerlo. Nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Nos dice que lo estemos anhelando, que estemos viendo. El Salmo 27 nos dice que contemplemos la hermosura de su santidad. Vemos los salmos, ¿verdad? Y esto evidentemente requiere, no está hablando de una visión extática, ¿verdad? Y ay, quiero ver y quiero ver tu gloria y quiero sentirte y así la majestad. No, aquí nos está llevando a que es algo que nosotros tenemos que ver porque consideramos toda la Escritura, consideramos que Él es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el que nos viene a rescatar, el que viene a redimirnos, y que Él en su persona y en su obra es maravilloso, que Él en su persona y en su obra es portentoso, es majestuoso, ¿verdad? El Salmo 45 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, y no se está refiriendo necesariamente a una belleza física, pero es que como hombre, ay, hermanos, Jesús como hombre, ¡qué hombre! ¡Qué belleza de hombre! Es el hombre perfecto, ¿sí? Entonces, otra vez, si no vemos su belleza es porque estamos bien distraídos con un montón de cosas. Es porque nos falta enfocar nuestro lente, ¿verdad? Nuestros binoculares, nuestro telescopio, lo que sea, ¿verdad? Quitarnos las lagañas si usted quiere, pero que lo podamos ver bien, ¿verdad? A la luz de su palabra, a la luz de la revelación, a la luz de su presencia, ¿sí? Ya no es tuve esta visión, vi esto en visión. No, la gloria del Señor la podemos ver ya. Y Él dio anticipo de eso y podemos apropiarnos de ello. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque hay tanta riqueza en unas cuantas palabras tuyas, Señor. Cuando nos detenemos a meditar un poquito más allá, hay tanta riqueza, hay tanta belleza tuya ahí, que es bien difícil expresarlo, Señor. La verdad es complicado expresarlo, pero
bueno, no queremos dejar de venir delante de ti y pedirte perdón porque nos distraemos fácilmente, Señor. Bien fácil nos distraemos. Somos descuidados de tu presencia de una manera bien fácil, Señor. Y pedimos perdón y buscamos que nos ayudes, rogamos que nos ayudes, fortaleciéndonos, Señor, para que con mayor tesón, con mayor ahínco, pongamos atención a tu palabra y podamos verte glorioso, como Pedro, Juan y Jacobo o Santiago te vieron en esa gloria y diste ese anticipo, Señor, ese botón, esas arras de todo tu reino aquí. Y podemos esperar ese reino con toda seguridad, disfrutando de tu presencia, de la presencia de nuestro Dios y Padre, y en compañía de todos los santos, de toda esa nube de testigos que nos habla en Hebreos, ¿verdad? De tus santos del Antiguo Testamento y tus santos de esta dispensación, tus santos de la iglesia y los que se han de agregar, Señor. Y qué maravilla será eso, qué maravilla será poder disfrutar de tu reino cuando se llegue tu momento. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.